voy a presentar modelos de referencia OSI y TCP/IP. Nos dice que el modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos, es un modelo de referencia. La arquitectura es de 7 capas, creado en el año 1980. En las capas tenemos la primera capa con el nombre de física, la segunda enlace de datos, la tercera red, la cuarta transporte, la quinta sección, la sexta presentación, la 7 aplicación. Nos dice que en la capa física pues está encargada de la transmisión física de datos a través de un medio de comunicación con cables de red, fibras ópticas o señales de radio. La capa de enlace está encargada de la transferencia confiable de datos a través de un enlace físico. La capa de red, esta capa se encarga de enrutar los datos a través de la red desde el origen hasta el destino. La capa de transporte, esta capa proporciona servicios de extremo a extremo para la transferencia de datos. También tenemos la capa de sección. Esta capa establece y mantiene y termina las conexiones entre aplicaciones. La capa de presentación es encargada de la representación de los datos, incluida la codificación, la comprensión y la encriptación de la información para garantizar que pueda ser interpretada correctamente por las aplicaciones. La capa de aplicación. Esta capa proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones y a los usuarios finales. Aquí tenemos un ejemplo del modelo OSI. Nos dice que la información pues a la capa de aplicación llega en forma de datos. Esos datos son procesados y son enviados a la siguiente capa para ejecutar ciertos datos. En la capa de representación, en la capa de excepción, pues también se procesan los datos. En la capa de transporte, pues los datos se forman en una forma más pequeña que se llaman segmentos. En cada de esos segmentos son procesados de manera individual y enviados a la capa de red que son procesados sobre cada uno de ellos que son procesados en paquetes, y estos paquetes al pasar a la capa de enlace de datos se transforman en tramas, y al pasar a la capa física se transforman y codifican en forma de bit. Una vez ya se pasen nuevamente a la capa física, los bits se resalman la trama que se procesan en la capa de enlace de datos. Luego pasan a la capa de red, se ejecutan los procesos y se establece y se extrae el paquete, y de una vez se termine se pasa a la capa de transporte que extrae los segmentos, y se acaba la capa de sección que se procesan los datos. Y en la capa de representación también se procesan algunos datos, y en la aplicación unos datos para poder ser enviado a su destinatario. En el modelo TCP/IP es un modelo usado para comunicaciones en redes. La arquitectura es de 4 capas, creado en la década de 1970. Pues en las capas tenemos la capa de acceso a la red,
Esta capa en el modelo OSI se combina con la capa de enlace de datos y la capa física. Se encarga de las comunicaciones físicas y el enlace de datos. Internet. Esta capa equivale a la capa de red del modelo OSI, proporciona la conectividad y el enrutamiento de los datos a través de la red. Transporte en el modelo TCP/IP, esta capa combina la funcionalidad de la capa de transporte y la capa de excepción del modelo OSI. Aplicación en esta capa, el modelo TCP/IP combina la funcionalidad de las capas de aplicación y representación del modelo OSI. Aquí tenemos un ejemplo del modelo de referencia TCP/IP. Se dice que envía de datos, la capa de aplicación se procesan en la capa de transporte que se transforman en segmentos. Cuando pasan a la capa de Internet, se procesan en paquetes y en el acceso de red se transforman en tramas y en acceso de red para pasar nuevamente a Internet se procesan los paquetes y en la capa de transporte los paquetes se transforman en, en, en segmentos. Estos segmentos se transforman en datos que son enviados a su destinatario. Muchas gracias.